¿Cómo están, hermanitos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que ya están conectados, a los que se van a conectar igual. Damos gracias, papito, por estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Ya llevamos varios lunes compartiendo la palabra y, y damos gracias, papá, por la gente que se conecta. Damos gracias al Señor por los que también ven después los videos. Algunos por motivos de trabajo, ¿cierto? Y otros por curiosidad nomás también. Pero damos gracias al Señor porque podemos conectarnos, hermano. Podemos estar en distintas partes y damos gracias a Dios por la tecnología también. Damos gracias al Señor por eso, porque es una herramienta que también es buena, utilizándola, ¿cierto?, para poder impartir al Señor. Así que damos gracias al Señor por las redes sociales también, que nos permiten poder comunicarnos. Bueno, saludar a los hermanos que ya están conectados. Eh, Estamos contentos, hoy día lunes, ¿cierto? Y, y queremos compartir la palabra del Señor. Estos en vivo son para impartir, ¿cierto?, a Cristo, para disfrutarlo, para comer de Él, degustar de Él. No nos enfocamos, ¿cierto?, en otras cosas que no sea la persona del Hijo de Dios. El Señor dijo, toda la escritura dan testimonio de mí. Toda la escritura da testimonio del Señor. Y cuando uno lee la palabra, tiene que llevarnos a Cristo. Ese es el objetivo de la Biblia. La Biblia, ¿cierto? Es la palabra escrita, es la escritura, ¿cierto? Pero ella nos tiene que conducir a una persona. Ella nos conduce, nos lleva, ¿cierto? Nos encamina a la persona del Hijo de Dios. Y esto fue lo que los fariseos no comprendían. Para ellos guardar la ley lo era todo. Para ellos hacer cosas para Dios lo era todo. Abstenerse de muchas cosas también lo era todo. Entonces Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, y cuando viene Cristo se suponía que la ley debía acabarse y no se acabó, porque ellos siguieron en la ley, siguieron en su religión, siguieron en su sistema, cierto, eclesiástico, siguieron en su judaísmo. Muchos también después vino el judaísmo. Entonces Cristo fue quedando de lado. Cristo fue quedando de lado, la iglesia empezó como a degradarse en aquel tiempo. Y el Señor está recuperando hoy día a sus hijos. Así que queremos compartir algo relacionado con esto en el día de hoy. Y vamos a compartir un tema que se llama un engaño con astucia. Mire, vamos a compartir este tema hoy día. Un engaño con astucia. ¿Qué es un engaño? ¿Alguien sabe qué es un engaño? Todos yo creo que tenemos una noción, ¿cierto?, de qué es lo que es un engaño. Un engaño es hacernos creer o hacerle creer a una persona que una mentira es verdad, ¿cierto? Eso es un engaño. Hacerte creer a ti que una mentira es verdad. Y mucha gente hoy día es engañada, y no lo sabe, porque el engaño se emplea con astucia, y la astucia es una manera sutil de poder emplear en una persona un engaño con tal de llegar al fin que quiere la persona. Entonces, vamos a leer, miren, vamos a compartir una palabra del Señor y esperamos que el Señor, ¿cierto?, imparta su vida divina, imparta su gracia en los que están ya conectados, en los que después van a ver este video también. Queremos ir a Cristo, queremos conocer la persona del Hijo de Dios, porque esta es la voluntad, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna. De eso se trata todo esto, de conocer a Dios, de conocer quién es Él. No se trata de conocer una religión X, no se trata de conocer doctrinas, de conocer letra muerta, de conocer ley. Se trata de conocer a una persona en la experiencia, en el día a día. De eso se trata esto. Así que queremos compartir una palabra en el capítulo 11. Miren, en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Perdón, del libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Nos vamos a ir ahí.
para compartir la palabra del Señor, ¿ya? Segunda de Corintios 11. Pero vamos a hacer una oración pequeñita, ¿ya? Para compartir después la palabra que tenemos para hoy, que el Señor ha dado. El Señor ha dado una palabra para hoy para compartir, ¿ya? Vamos a orar al Señor, vamos a orar a Papito, a pedir que haya un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, para que podamos abrir nuestro corazón, ¿cierto? Y también podamos comer de la Escritura. La Escritura es un alimento y debemos alimentarnos de ella. Así que vamos a orar al Señor, ¿ya? Vamos a orar. Papito, te damos gracias en esta noche. Un día de lluvia, un día de trabajo, un día de quehaceres, papá. Cada uno de nosotros tiene cosas que hacer durante el día. Trabajamos, nos fatigamos. Pero llegamos a esta hora, papá, en donde nosotros queremos impartirte. Queremos, Señor, expresar, papá, a tu persona, para todos aquellos que están conectados y para todos aquellos que van a ver después este video. Queremos, Señor, en esta noche pedirte un espíritu de sabiduría, de revelación mayor en tu conocimiento, como lo dice en Efesios capítulo 1 el apóstol Pablo, Señor, para poder conocerte a ti, para poder llevarnos a ti, Señor. Queremos llevar a las personas a la persona del Hijo de Dios, a Cristo, en donde están todas las cosas reunidas, en donde tú designaste a esta persona, papá, para que nosotros seamos hallados en Él. Y esto era lo que anhelaba el apóstol Pablo, de poder ser hallado en Cristo. Así que, papito, en el día de hoy pedimos esto, queremos compartir, queremos disfrutarte, queremos comer de tu palabra, porque lo necesitamos, Señor. Por eso abre el entendimiento de cada uno, Señor, de los que estamos acá, para poder recibir lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias, Señor. Damos gracias por los que están conectados. Por ahí está mi mamita, mi papá, está mi hermana, está Carlitos también. Carlitos, bendiciones para ti. JBS Pinturas también está por ahí. También cariños, saludos para él y para todos los hermanos de acá de Quellón, los hermanitos de Dalcahue están conectados, Claudita, Gatito. Así que saludo a todos mis hermanitos, de todos los que están conectados, hermanos. Vamos a compartir esta noche esta palabra, esta porción de la palabra del Señor. Miren lo que dice Segunda de Corintios 11. Mire, del 1 al 3, vamos a leer 3 versículos. Miren lo que dice la palabra. Dice, aquí hablando el apóstol Pablo, Segunda de Corintios 11, 1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué hermosa porción de la palabra. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Y la verdad es que Dios, ¿en qué estará Dios en este tiempo? Bueno, en muchas cosas, ¿cierto? El Señor está edificando su iglesia, el Señor está salvando las almas, el Señor está quitando los velos, ¿verdad? El Señor está haciendo un trabajo en su iglesia porque Él quiere expresarse a sí mismo a través de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios somos el cuerpo de Cristo. No somos una institución, somos un cuerpo, somos un organismo, no somos una organización. Eso somos los hijos de Dios. La iglesia del Señor es un organismo vivo que expresa a una persona viva, pero es el cuerpo. Y la cabeza de este varón corporativo es Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué está haciendo papá? Una de las cosas que está haciendo nuestro papá hoy día es poder, ¿cierto?, hacer un retorno de sus hijos a la persona del Hijo de Dios. Nuestro papá está haciendo un retorno de sus hijos a la persona correcta, a la persona del Hijo de Dios, a la persona que Él designó para reunir todas las cosas y a nosotros nos incluyó en Él. Pero
han sucedido muchas cosas durante el tiempo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo, durante más de 400 años en Egipto? Ellos estuvieron esclavos ahí, pero ellos ya estaban en la tierra prometida. Eran poquitos. Estaba Abraham, estaba Isaac, estaban Jacob, ¿cierto? En la tierra prometida la habían adquirido. Pero cuando hubo hambre en la tierra se fueron a Egipto, y en Egipto el faraón los tomó, ¿cierto? Y los esclavizó por más de 400 años. Pero ellos, al salir, ¿cuál era el objetivo de papá? Miren, el objetivo de papá era sacarlos a ellos de ahí y llevarlos de vuelta a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ese era el propósito del Señor, el propósito de papá, de poder retornar a sus hijos, ¿cierto?, a la tierra prometida. Y lo mismo pasó cuando después podemos ver en los libros, por ejemplo, de Nehemías, de Esdras, el libro de Esther, cuando sufrieron el proceso del cautiverio en Israel, se los llevaron cautivo a todos, le quemaron su templo, hermano, destruyeron toda Jerusalén. El reino del norte se fue con los asirios, y el reino del sur de Israel, ¿cierto?, se lo llevó a Nabucodonosor y se los llevaron cautivos. De vuelta salieron de la tierra prometida, mire, y se los llevaron a Babilonia. Y allí ellos estaban en un estado de confusión. Allí estaba el profeta Daniel, allí estaba Ezequiel, allí murió el profeta Jeremías, por ejemplo. Y ellos estaban ahí, estuvieron por más de 70 años fuera de su tierra, hasta que llega el momento que Dios vuelve de nuevo. Miren, el Señor, el papá, vuelve, despierta el espíritu de Zorobabel, de Esdras, y comienza un retorno de nuevo a la tierra prometida. Porque el propósito de papá era que ellos volvieran al lugar y a la tierra que él les había prometido. Pero miren, viene Cristo. Ahora, viene Cristo, muere en la cruz, y antes de morir Jesús, ¿cierto?, Jesús se para fuera de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Y Jesús llora afuera de la ciudad, está llorando el Señor, y está llorando por todo lo que se le venía a Jerusalén, por todo lo que se le venía, ¿cierto?, al pueblo de Dios. ¿Y qué se le vino? En el año 70 después de Cristo, vino el general Tito, ¿cierto?, un general romano, y viene y destruye el templo de Dios, y quema toda la ciudad, y no quedó piedra sobre piedra, y todos los judíos, miren, fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. Perdieron su tierra prometida. ¿Y qué pasó? Estuvieron alrededor de 1900 años fuera de Israel. Pero llegó el año 1948, y en el año 1948, en un día, se vuelve a establecer la nación de Israel, y vuelven 600.000 judíos de nuevo a establecerse allí. Y el Señor los vuelve a traer a la tierra prometida. Mire, qué lindo. Primer proceso, cuando ellos estuvieron en Egipto. Segundo, con Babilonia. Tercero, fuera en el mundo. Pero ahora vuelven a la tierra prometida, porque sabe el objetivo que tiene papá con sus hijos es hacerlos retornar a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no es solo una tierra, no es una jurisdicción, un espacio, ¿cierto?, en donde usted puede construir cosas, puede construir casas, puede hacer de todo, sino que la tierra prometida representa al Señor Jesucristo. Y el libro de Colosenses nos enseña que nosotros estamos cimentados y estamos arraigados, plantados en Cristo Jesús. Él es nuestra tierra prometida. Él es lo que Dios tiene para regalarnos a nosotros, a los seres humanos. Su propio Hijo, la tierra fértil, donde fluye leche y miel. Entonces, el pueblo de Dios pasó por distintos procesos a través de la historia. Primero fueron esclavos, segundo fueron cautivos. Y cuando una persona es cautiva, te lavan la mente, te lavan la cabeza, te lavan el cerebro, te cambian la identidad. Daniel llegó, pisó Babilonia, y Nabucodonosor le cambió el nombre. Le dijo: ya no te va a llamar Daniel, te va a llamar Belsasar. Un cambio de identidad. Entonces hay personas que hoy día están en cautiverio. Hay personas que están fuera de la tierra, que es la tierra prometida de Dios, que es Cristo Jesús. Él es la tierra prometida de papá para ti y para mí. Amén. Así que, comprendiendo esto, hermanos,
Llega Pablo aquí ahora. Pablo está predicando, miren, Pablo está predicando en Asia Menor. Y Pablo hizo varios viajes misioneros alrededor de Asia y Europa. Pero él estaba predicando en Asia y una noche tuvo una visión, un sueño. Y en ese sueño se le apareció un varón macedonio de Europa que le decía, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, le decía. Y ellos se va Pablo, ¿cierto?, en su viaje misionero y se va a Europa a predicar. Y allí predica en Filipo, predica en Tesalónica, predica a los atenienses, está en Atenas, ¿cierto? Y también está en Corinto. Y en Corinto Pablo levanta la iglesia del Señor. Él va ahí y predica a Jesús. Y predica el Evangelio no de la manera como a veces acostumbramos a hacerlo. Él dice, este Evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno. Y nadie me lo enseñó. Sino que fue revelado, dice él, me lo reveló el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Entonces Pablo se convierte al Señor, el Señor lo toma, ¿cierto? Y Pablo está por 3 años en Arabia y se va solo y allí busca al Señor, allí está en oración, está en comunión. Y Jesucristo mismo le revela el Evangelio a él. No se lo reveló un hombre, no se lo enseñaron hombres, sino que se lo reveló el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Qué hermoso, ¿cierto? Entonces ahora viene Pablo y de acuerdo a esta visión viene y predica en estas ciudades y está predicando él ahora en Corintio y levanta la iglesia y después vuelve a salir y después cuando llega un momento que llega la noticia de que estaban, ¿cierto?, desviando ahora a los corintios, lo estaban desviando del disfrute de Cristo, lo estaban desviando de la palabra del Señor. ¿Y quién estaba haciendo esto? ¿Quiénes eran los que estaban haciendo esto? Lo estaban confundiendo. ¿Quiénes? Los judaizantes. ¿Sabe quién eran los judaizantes? Que estaban en aquel tiempo, que visitaron la iglesia de Corinto, que visitaron la iglesia de Gálatas también. Ellos eran personas que creían en el Señor Jesucristo. Sí, creían en la salvación por la gracia. También lo recibían, la justificación por fe. Pero ellos añadían parte de la ley. Ellos decían, no puede ser solamente que Dios nos regale la salvación y que todo sea por gracia y que la gracia y que la gracia, sino que nosotros creemos ahora que también hay que hacer algo. Ellos eran los judaizantes. Entonces, ¿qué hacían los judaizantes? Traían prácticas del antiguo pacto a la gracia. ¿Qué le parece? Entonces se metían en las iglesias que iba levantando Pablo y en este caso le tocó a la iglesia de Corinto. Y en Corinto se metieron y empezaron a enseñarles a ellos que tenían que seguir guardando la ley de Moisés. Y esto incluía que ellos tenían que guardar los días sábados, que ellos tenían que circuncidarse, ¿verdad? Y un montón de otras prácticas, hermanos, que hacían para que así ellos, ¿cierto?, se sintieran sin cargo de conciencia delante de Dios. Ellos no aceptaban que todo solamente sea por gracia. Pero cuando uno lee el capítulo 2 de Efesios, hermano, nos enseña cómo somos salvos nosotros. El capítulo 2 de Efesios a nosotros nos deja clarito que la salvación es por gracia. Y esto no de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es un don de Dios. No tiene nada que ver con mi obrar, no tiene nada que ver con lo que yo me abstenga, no tiene nada que ver con lo que yo practique delante de Dios, con lo que yo haga, ¿cierto?, para agradar a papá. No, la salvación de la condenación es solamente por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces llegaron los judaizantes a la iglesia de Corinto y empezaron a confundir a las personas, a decirle con que Pablo está predicando en contra de la ley, está predicando en contra de la circuncisión, de nuestras prácticas. ¿Ah? No, no es correcto. Y empezaron a confundirse los corintios, se empezaron a confundir los corintios. Entonces se empieza a librar ahora una batalla, se empieza a librar ahora una lucha por parte de Pablo, miren, que enseñaba la persona del Señor Jesucristo. A ellos los enseñaba a disfrutar a Cristo. A ellos los llevaba a la única persona que estaba autorizada a su predicación. Él era un apóstol de los gentiles y llevaba a los gentiles, los llevaba a la persona del Hijo de Dios. ¿A qué?
a que ellos consideraran y ellos vieran que esa era la promesa de Dios. La tierra prometida de Dios era para nosotros estar plantados en una persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Pero para los judaizantes no era necesario, o sea, no era solamente, no era correcto, ¿cierto?, que solamente se disfrutara, sino que también había que exigirse algo. También había que esforzarse, ¿verdad? Así como dice en Josué, ¿cierto? Hay un texto muy reconocido que dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso era en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, el apóstol dice: vigorízate en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en la tuya. Todo ha cambiado entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hoy día el Señor, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es. Yo he cumplido todo lo que ustedes no han podido cumplir, pero no solo lo he cumplido, sino que ahora yo les regalo mi persona, para que ustedes puedan disfrutar de lo que antes no podían disfrutar. Entonces, una persona que tiene una mezcla en la mente entre la gracia y la justificación por las obras, es una persona que está en un estado de confusión, es una persona que está en Babel, en Babilonia, está cautivo. No es lo mismo ser un esclavo que ser un cautivo. A un cautivo te pueden dar libertad para que tú hagas ciertas cosas, pero tienes la mente confundida, porque no te han llevado a la persona correcta. Nosotros estamos autorizados para predicar al Señor Jesucristo como nuestra única tierra prometida, y la única promesa que Dios hizo para nosotros es Cristo en mí. Pablo lo dijo. Cuando uno lee Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, dice que este era el misterio que estaba oculto desde los siglos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿La esperanza de qué? De volver a la gloria de Dios, porque no se olvide que en Romanos dice que todos los hombres, por cuanto pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora viene Pablo y dice: ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Cristo en nosotros es la esperanza a volver a la gloria de Dios. Cristo en nosotros. No una obra, no un esfuerzo humano, no el cumplimiento de una ley, porque no lo podríamos lograr. Entonces, qué hermoso, qué maravilloso poder ir conociendo un poco más la persona del Hijo de Dios. Mire, ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, mire, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, mire, Pablo está combatiendo, Pablo está en una guerra, en una lucha, ¿cierto?, con estas personas que estaban confundiéndole la mente a los hijos de Dios. Lo estaban sacando de la persona del Hijo de Dios, lo estaban sacando de la tierra prometida, lo estaban sacando de donde Él lo había dejado plantados a ellos como iglesia. Él lo había dejado a ellos en Cristo. Lo había dejado ahí y lo había dejado ahí disfrutando de Cristo. Pero ahora se levantaron los judaizantes y le dijeron: hay que hacer más cosas, hay que aplicar ley. No te olvides de la ley de Moisés, todo lo que se predicó en el antiguo pacto. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar los días de fiesta, tienes que guardar los sábados. Tienes que abstenerte de ciertas comidas. Y un montón de reglas. Entonces Pablo dice en el capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, miren, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Pablo? El objetivo de Pablo, él decía: yo no voy a pelear en mi carne. No, porque nuestras armas, ¿cierto? Nuestras armas no son carnales, sino que nuestras armas son poderosas en Dios, útiles para destruir toda fortaleza. Miren, argumentos que se levantan con altivez para desviar a las personas. Pero ¿qué hacía él? Al predicar al Señor, la gracia que salía de él era algo que llevaba todos los pensamientos, miren, todas las ideologías, todas las formas que están en una mente caída de ver a Dios, los llevaba cautivo. ¿A quién? ¿A la obediencia de quién? De Cristo, a la obediencia de una persona. Todo se sujeta a una persona, a Cristo. El objetivo de una persona que predica al Señor es poder llevar a la otra persona a Cristo. Si esa persona
tiene argumentos, si esa persona tiene un argumento altivo, tiene un argumento profundo, mayor es la gracia que Dios produce en nosotros para que esa persona sea cautivada, ¿cierto? Y sea llevada cautiva a la persona del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Entonces cada vez que nosotros impartimos a Cristo, miren, por muy débil que sea nuestra predicación, hermano, que nos cueste a veces a lo mejor expresar a Cristo, hablar de la gracia, hablar del amor de Dios, de la salvación, hablar, ¿cierto?, de la justificación que es por fe en Cristo, hablar del principio de la crucifixión, de la resurrección y todas estas cosas que a veces nos cuesta un poco, por muy un lenguaje que tengamos muy básico, ¿cierto?, igual sale poder de nosotros, porque hay una persona dentro de nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Predicar, tenemos que hablar, tenemos que profetizar en el nombre del Señor, hablarle a las personas de Cristo, no de una práctica religiosa. Entonces, miren, lo que dice el versículo 2, capítulo 11, mire, lo que está hablando el apóstol aquí. Capítulo 11, versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, miren, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo, miren? De predicar él. ¿Cuál era su objetivo? Él tenía celos por lo que estaba pasando. Tenía celos, miren. Y era como que Dios mismo estaba celoso. Como que Dios mismo tenía como una impotencia en su alma. Algo le producía esto. No era un olor fragante. Había una contienda que se estaba liberando en los hijos de Dios. Miren, ¿por qué? Porque habían personas que no han entendido la gracia. Hay personas que no han entendido que todo se cumplió en la persona del Hijo de Dios. Ya no hay sombras. Todo se ha cumplido en Él, pero no se le ha sido revelado en plenitud a algunas personas. Y a esas personas que no se le ha sido revelado en plenitud, entonces dicen, la gracia hay que aplicarle un poquito de esfuerzo. Hay que traer ley a la gracia. Hay que traer prácticas antiguas a la gracia, haciendo nulo el sacrificio de Cristo Jesús. Y Pablo los reprende. Entonces por demás murió Cristo, les dice él. Si la justificación fuera por la ley, por el cumplimiento de obras, por el cumplimiento de un esfuerzo humano,